Tal vez muchos de vosotros tengáis algún árbol de chirimoyo en vuestra finca o en vuestro jardín y veréis que tenéis árboles grandes, hermosos, pero pocas chirimoyas os habéis comido y preguntaréis ¿por qué? Pues esto es debido a que necesita polinización cruzada, necesita hacer un transporte efectivo de polen desde las anteras hasta los estigmas. Y esa labor la suele hacer en su zona de origen un pequeño escarabajo, un gorgojillo, que no nos trajimos a España cuando nos trajimos el árbol. Entonces, si queremos comernos chirimoyas es necesario realizar la labor que hace este escarabajo en su zona de origen. El chirimoyo es una especie muy especial, tiene una biología reproductiva muy curiosa porque es una especie muy primitiva y es una de estas especies que es polinizada por escarabajos. Las plantas, para asegurar la polinización cruzada y la supervivencia, desarrollan distintas estrategias para reproducirse, algunas de ellas más sofisticadas, con la autocompatibilidad, y sin embargo, como os decía, el chirimoyo es una especie muy primitiva y entonces asegura su polinización cruzada con una estrategia completamente diferente, que es la separación en el espacio y en el tiempo de sus órganos femeninos y masculinos. Es decir, la misma flor es hermafrodita, tiene estambres y anteras, pero estos maduran a diferente tiempo y también están separados espacialmente. Abajo tenemos el anillo de anteras y arriba el cono estigmático. Y su vector de polinización, como os decía, es un escarabajo que ajusta su comportamiento al comportamiento de la flor. La floración del chirimoyo es bastante extensa, dura como 2 meses y para asegurar que el polen sea transferido de una planta a otra, lo que hace es sincronizar el estado de las flores, es decir, en un árbol todas las flores van a estar en femenino y en otro árbol en masculino, de manera que se pueda hacer esta transferencia efectiva del polen. Y es una biología reproductiva muy singular porque la flor ha adaptado su morfología al comportamiento de estos escarabajos, que como podéis comprender para nada son tan especialistas como pueda ser una abeja. Básicamente polinizan por casualidad. ¿Qué hace la flor para asegurarse el chirimoyo, para asegurarse esta polinización? Pues le ofrece a este escarabajo un refugio. Como os decía, el chirimoyo y este escarabajo, que es un gorgojillo, tienen una relación muy peculiar. En su zona de origen, la época de floración ocurre durante las lluvias y, como veréis, las flores son péndulas hacia abajo. Y ¿qué le ofrece el chirimoyo al escarabajo? Pues sobre todo le ofrece alimento y refugio. Como veréis, esto es una flor en estado de prehembra, preantesis, y aquí dentro es muy difícil que ningún otro bicho que no sea un escarabajo entre. ¿Qué ocurre? Cuando la flor está en femenino, empieza a abrir un poquito los pétalos y produce un aroma muy penetrante que atrae a muchísimos escarabajos que se meten dentro para refugiarse. Es más, esta flor produce calor. Entonces se meten allí y ¿qué busca el escarabajo? Pues sobre todo busca un refugio, un sitio donde guarecerse y, como veis, estos pétalos, que son muy carnosos, le ofrecen alimento. Los escarabajos empiezan a alimentarse y se meten en masa, en plan discoteca, y ahí empiezan a reproducirse. El ciclo de la flor dura 2 días. El primer día y medio la flor está en estado femenino, quiere decir que tiene maduros sus estigmas. Entonces es cuando produce este calor y este aroma. Los escarabajillos, cuando la flor empieza a abrir ligeramente sus pétalos, se introducen dentro, empiezan a alimentarse, a reproducirse y ahí están protegidos, guarecidos tan ricamente, pues muchísimos escarabajos. Al cabo de ese día y medio, la flor empieza a abrir sus pétalos, los estigmas dejan de estar receptivos y lo que ocurre es que al abrir los pétalos lo que hace es echarlos literalmente para que se vayan a buscar otra flor en estado masculino. Pero claro, cuando se van todos pringaditos de polen en busca de otro árbol en el que encuentren flores femeninas para guarecerse. Cuando llegan a una flor femenina, por casualidad polinizan el chirimoyo. Al mediodía del segundo día, en torno a las 12,
como os decía, la parte femenina de la flor deja de estar receptiva, deja de estar brillantita, con ese como melacilla, y lo que ocurre es que, como os decía, los pétalos empiezan a abrirse y las anteras a estar dehiscentes. Aquí tenéis una flor en estado masculino. Esta ya está pasada, aquí no ha habido polinización, no ha habido deposición de polen y esta flor pues va a terminar cayéndose. La floración normalmente en nuestra zona empieza a finales de mayo, primeros de junio. Ese es el mejor momento para intentar polinizar la mayor parte de las flores. Un chirimoyo es un árbol muy vigoroso que puede soportar del orden de 300, 400 frutos, dependiendo del tamaño del árbol. Lo bueno de utilizar esta técnica es que nosotros podemos decidir dónde, como he dicho antes, y cuántos por rama. Ya estamos a finales de junio y la mayor parte de los árboles ya están polinizados, y como podéis ver aquí, en estas ramas, una rama muy vigorosa, hemos dejado 3 frutillos que, como veis, cuajados. El árbol, una vez que hemos depositado el polen, ya no tiene más barreras reproductivas, con lo cual van a cuajar, y el porcentaje de cuajado es superior al 90%. Entonces, pues estos frutos van a ser las futuras chirimoyas que nos vamos a comer. Cada ramita puede soportar, depende de su vigor, en torno a 2-4 frutos. Cuando nos trajimos el chirimoyo no nos trajimos su vector de polinización, y aquí en nuestra zona no hay ningún insecto que imite este comportamiento, por lo tanto ninguno es capaz de cuajar frutos. Por eso nosotros tenemos que hacer de escarabajos y hacer esa polinización cruzada. Esto es una de las pocas especies frutales en las que la polinización manual es rentable, es efectiva, y no sé si sabéis que somos primeros productores de chirimoya a nivel mundial. En una pequeña área, todos los agricultores, básicamente todos, realizan la polinización para cuajar frutos. Esto te da la posibilidad de decir cuánta fruta, en qué momento y dónde la quiero cuajar. Y esto tiene una técnica, hay que saber el momento en el que recoger el polen, cómo prepararlo y cómo aplicarlo. ¿Y cuál es el mejor momento para recoger este polen y aplicarlo en el árbol? Pues evidentemente diríais todos, en la fase masculina. Pues debería de ser así, pero la cuestión es que el polen de chirimoyo germina muy rápido, pero tiene una viabilidad muy corta, con lo cual si cogiéramos el polen de una flor masculina tendríamos muy poquito tiempo para poderlo aplicar en una flor femenina, y como los árboles se sincronizan y todos son de la misma variedad, es decir, son clones, pues no nos daría tiempo al día siguiente a aplicarlo en una flor femenina, porque este polen perdería mucha viabilidad. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Pues una vez que la flor inicia la antesis en estado prehembra o hembra, es el mejor momento para recoger las flores y preparar ese polen. Lo vamos a preparar en laboratorio para aplicar al día siguiente. Es decir, si queremos tener un polen que esté viable el tiempo suficiente, debemos de coger las flores en este estado, en estado de preantesis o antesis femenina. Se coge un número, además donde coges las flores no puedes venir a polinizar al día siguiente porque le estoy retirando estas flores. Tengo que marcar en mi parcela en qué árboles he cogido flores para ir a polinizar a otro árbol que tenga estas flores al día siguiente en estado femenino. Como os decía, la flor dura 1 día y medio. A primera hora cogería de un árbol las flores en este estado y al día siguiente me iría a otro árbol a polinizar este mismo tipo de flores que ya estarían en fase femenina, ¿vale? Mucho antes, o sea, un poquito antes de que pasen a macho. Cuando extraemos el polen y lo queremos aplicar, lo que aplicamos, lo que veis aquí, una mezcla de las anteras con el polen. En realidad lo que funciona es el polen, no las anteras, pero si no dejamos las anteras, el polen se apelmaza por la humedad y entonces es mucho menos efectivo. Por eso siempre lo que se aplica es esta mezcla de polen con anteras, que tiene que tener este aspecto. Se aplica con una pistola polinizadora. Para hacer de escarabajo necesitamos
este dispositivo, que es una pistola pulverizadora o una perilla, que lo que tiene es una tolva donde introducimos esa mezcla de anteras con polen, y entonces introducimos en la flor en estado femenino el tubillo y le apretamos 2 veces, entonces aplicamos el polen. Así vamos flor a flor. Parece una técnica complicada, pero los agricultores productores de chirimoya esto lo tienen lo hacen con mucha rapidez. Realmente es el mayor coste de producción que tiene el chirimoyo, pero el 90% de la fruta cuaja, con lo cual es muy rentable hacer este tipo de prácticas, porque si no, podría cuajarte algún fruto si las condiciones ambientales permiten que la fase femenina se extienda durante más tiempo y hay alguna deposición de polen. Pero si no somos capaces de aplicar una cantidad suficiente y bien repartida en todo el cono estigmático, los frutos que vamos a obtener son deformes y el consumidor está acostumbrado a sus chirimoyas redonditas, bien conformadas. Eso solo es posible en nuestras condiciones si hacemos esta polinización.